Muy buenos días, jóvenes del curso de Sistemas Operativos de Red o del curso de Instalación de Redes. Quien les habla, el profesor José Márquez. Estoy colocando en este archivo mis datos correspondientes para que en el caso de que tengan cierta duda puedan hacer la consulta. El día de hoy vamos a hacer la siguiente tarea, que es la de configuración de una plantilla en el uso del programa de VMware Workstation, ¿correcto? Es necesario que para desarrollar el curso tengamos este archivo de texto en el cual te va a indicar cuáles son lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un software de virtualización que es el VMware Workstation versión 10, el software Ultra ISO, que es un programa el cual me va a servir empaquetar todos los archivos de instalación. Y los sistemas operativos de red que nosotros vamos a trabajar es instalar el Windows Server cliente, el Windows Servidor y el cliente. Y necesitamos contar con los seriales a la mano o anotados en una libreta de control, ¿no? Bien, vamos a comenzar. Lo primero que, lo primero que ustedes tienen que hacer es a la mano tener dos cosas, ¿no? O sea, el primero, una carpeta materiales, ¿no? Con lo que ya le había indicado, donde están las imágenes que vamos a utilizar para la configuración, ¿no? En este caso tenemos lo que es el Windows Server y el Windows XP en modo ISO. Tenemos el programa de ISO en el caso de que los archivos internos no sean reconocidos por el sistema operativo, ¿no? Para que puedan ser instalados, y el programa VMware Station. Bien, para nosotros crear una plantilla de configuración, lo que yo sugiero a los estudiantes es que en la unidad C, vayas a crear una carpeta de nombres virtuales, en el cual los archivos de la plantilla de configuración y lo que tú instales se generen dentro de esa carpeta virtuales para que luego al término de cada clase tú lo puedas transportar a través de tu CD. Entonces, en las carpetas virtuales tú lo que vas a crear es dos cosas. Uno, el cliente, una carpeta cliente y otra carpeta server, ¿no? O servidor, ¿no? Igual como yo le he indicado acá, ¿no? Yo ya tengo, por ejemplo, ya mi servidor, mi cliente, ¿no? Pero lo voy a volver a hacer con ustedes, ¿no? En este video tutorial vamos a, vamos a crear un cliente, ¿correcto? Yo le voy a poner cliente 02, ¿no? Recuerda que el cliente es el sistema operativo del XP. Dentro de esta carpeta cliente, dentro de la carpeta, ¿no? Yo voy a guardar prácticamente todos los archivos de la plantilla de configuración, ¿no? Ahorita, por ejemplo, no hay nada, ¿no? En el caso del cliente 1, por ejemplo, yo ya he guardado, ¿no? En una instalación previa, ¿no? Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer, ¿correcto? Bien. En su escritorio, en cada máquina, yo supongo que ya deben tener el VMware Workstation instalado. Si no lo tienen instalado, es muy sencilla su instalación, ¿no? Hay que hacer clic siguiente, 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 ¿no? Máximo 1 minuto o 2 minutos ya está instalado el programa. Cuando levantas el programa, esto es su entorno de trabajo, ¿no? Create nueva máquina virtual, Open Virtual Machine, son dos opciones que nosotros vamos a utilizar con este programa. En el lado izquierdo, como en el explorador de Windows, se van a alojar todas las plantillas o las máquinas que yo he creado, ¿no? He creado un servidor, ¿no? He creado un cliente. Para poder crear uno nuevo, una nueva máquina virtual, hay que hacer clic acá, o le puedes decir File, New Virtual Machine, o Control N, ¿correcto? Bien, yo le voy a hacer clic ahí, y aparece la siguiente ventana. Te dice, Typical, lo recomendado, para que a paso de manera rápida y sencilla puedas tú instalar, ¿no? Yo recomendaría más bien esta, porque como estamos en un curso de instalación y configuración, entonces necesitas conocer ciertas opciones y en qué medida nosotros vamos a elegir esas opciones. Por eso voy a elegir la de abajo.
Hago clic en Next, siguiente, y me aparece esta segunda ventana, ¿no? ¿Qué, qué programa de BM Workstation vas a crear para esta plantilla de configuración? Si ustedes ven en esta cuadro de lista, vamos a ver el BM Workstation versión 9, versión 8, versión 7, 6, etc. Nosotros podemos crear con una versión eh, menos, ¿no?, a la que estamos trabajando. Recuerda que la versión mayor siempre va a abrir una versión menor. Entonces, en esa parte no se deben preocupar, ¿no? Pero nunca una versión menor va a abrir a la mayor. Entonces, tienen que ver qué tipo de máquina virtual o qué programa está instalado en su equipo, ¿no? Por ejemplo, yo he instalado acá la 10. Y como siempre voy a utilizar la 10 porque tengo el instalador, simplemente voy a elegir esta versión 10. ¿Correcto? Voy a elegir siguiente y me indica la máquina virtual que tú vas a crear, ¿no? Vas a trabajarlo con un CD, DVD para que puedas instalar, ¿no? Porque te pide que insertes el instalador, ¿no? O vas a instalar, vas a utilizar un archivo de ISO que se encuentra, ¿no? ISO que acá indica, ¿correcto? Un archivo ISO en el cual tienes que elegir dónde se encuentra el archivo ISO. Esto lo vamos a hacer, sí, pero en las siguientes ventanas, ¿no? En esta opción no lo voy a elegir, lo que yo voy a elegir es esta de acá, ¿ya? Esta acá es lo que voy a elegir después. Y le digo Next. En esta ventana me dice qué sistema operativo vas a crear. Como nosotros vamos a crear dos sistemas operativos de Microsoft, el primero es de Microsoft Windows, de Microsoft Windows, ¿no? Cuando hago clic acá, me aparece todas las versiones del archivo de Microsoft Windows. De su, ¿no? Que apareció el 3.1, ¿no? Fíjense, todos, ¿no? Hasta el Windows NT, XP Professional, Windows Vista, hasta el Windows 8. Todos aparecen en la lista de la compañía Microsoft. Yo lo que voy a elegir acá, ¿no? Bueno, perdón, así como también tenemos de Microsoft, también hay de Linux, ¿no? Fíjense, ¿no? En Linux tenemos, desde que apareció Linux, ¿no? Por eso se ha quedado con Other Linux 3, Ubuntu, Red Hat, ese que ahora está saliendo, ¿no? Red Hat Enterprise de Linux. Y así sucesivamente según la compañía que tú elijas. Nosotros vamos a poner Microsoft y yo voy a elegir acá el Windows XP Professional. Este acá. Windows XP Professional. Digo siguiente. ¿Cómo se va a llamar tu máquina virtual? ¿No? El nombre de la máquina virtual, ¿cómo lo vas a llamar? Windows XP Professional, lo puedes dejar con ese nombre, o si tú gustas lo puedes cambiar con el cliente. Él va a ser cliente. Locación, te indica dónde vas a guardar todos los archivos de configuración de esta máquina virtual. ¿Dónde lo vas a guardar? Hace un momento le dije que tenía que crear en la unidad C, ¿no? En la unidad C tenían que crear sus carpetas virtuales. En la carpeta virtuales de la unidad C hay dos, ¿no? El cliente 1 y el cliente 2, ¿no? Yo ya había hecho el 1, entonces yo lo voy a crear acá en el 2. Ahí voy a guardar todo. Ahí se van a guardar todos los archivos de este cliente, ¿no? Acá le voy a poner, si no, cliente 02, ¿no? Para no confundir. ¿Listo? Cliente 02. Hago clic en siguiente, dice número de procesadores que va a utilizar el sistema operativo con el que vas a trabajar. Como es un sistema operativo cliente, yo le voy a indicarle el número de procesadores 1. Sin embargo, cuando instale, por ejemplo, la máquina, un servidor, ¿no? Yo puedo elegir dos o más servidores dependiendo de cuántos servidores tenga mi equipo en el cual yo voy a crear mi máquina virtual. Sería ilógico de que tú creas
4 u 8 procesadores, cuando de repente tu máquina de repente solamente tiene 2 procesadores. Entonces, no va a haber compatibilidad. Por lo tanto, o el servidor no va a levantar o simplemente va a ignorar el pedido que tú has hecho, ¿no? Son dos cosas. Yo lo voy a dejar en uno, ¿no? Lo recomendado, dejarlo en uno. Y cuando ya te va creando el sistema operativo del XP, ¿no? Lo recomendado que ellos te dan es 512 megas. Mira que lo mínimo de memoria para instalar, ¿no? Ellos te dicen 260, ¿no? 260 te piden para 512, perdón. No, menos, 260, 200, no, 56 te piden. 256 te piden, dice, instalación mínima para el sistema operativo XP. Sin embargo, la máquina virtual eh, no acepta lo mínimo. Te recomienda el doble, que es 512. Y si tú quieres que tu sistema operativo esté muy bien, lo puedes poner hasta 1 GB, ¿no? Pero eso siempre y cuando veas cuánto de recurso lógico tiene tu equipo. Entonces, yo por ejemplo lo voy a dejar con 512 porque yo he visto que con 512 el sistema, el XP, trabaja regularmente, ¿no? Trabaja regular. Acá yo tengo algunas agujas, ¿no? El cual yo puedo arrastrar, por ejemplo, delante había dicho 1 GB, ¿no? Fíjense. Entonces yo le pongo 1 GB y fíjate acá, ya cambió a 1 GB, ¿no? 1024 megas que equivale a 1 GB. Y yo le puedo elegir más, ¿no? Puedo elegir más hasta arriba todavía, ¿no? Puedo elegir, ahí puedo elegir más. Pero eso, como ya le dije, va a depender de ustedes, de la característica sobre todo del equipo, ¿ya? Yo le voy a dejar lo sugerido por la máquina virtual, que es 512. Digo siguiente y me indica en esta ventana lo siguiente. La máquina virtual te recomienda siempre que uses el network, es decir, que uses la dirección, la tarjeta de red y la dirección de las tarjetas de red de tu equipo para que puedas conectarte con otro equipo. Sin embargo, como nosotros sabemos y conocemos que las instalaciones y configuraciones de laboratorio, así como de los otros laboratorios, por cuestiones técnicas, no lo voy a recomendar, ¿correcto? Entonces, lo mejor es que nosotros creemos nuestras propias dirección IP, nuestros propios DNS, para que nuestro propio equipo, un cliente, se conecte con nuestro servidor, haciendo las pruebas en nuestro propio equipo. Y no tome la tarjeta de red de las máquinas, ¿no? En el caso suyo, o de laboratorio. Entonces yo le voy a poner acá lo que es usar el host only. Lo voy a dejar ahí, ¿no? Esto es lo recomendado, ¿no? Voy a decirle clic en siguiente y luego te indica usar, dice los controladores. Acá lo vamos a dejar lo recomendado, ¿no? O sea, para que la máquina virtual reconozca todos los dispositivos internos de entrada y salida, ¿no? No sé si tú te das cuenta acá, en la partita de acá, arriba dice, ¿no? Input o controladores de tipo input output que sean reconocidos, ¿no? Lo voy a dejar acá en lo recomendado, bueno, para que reconozca los puertos de USB, reconozca lo que es el dispositivo de entrada de audio, etcétera. Lo voy a dejar ahí. Y te dice el tipo de recomendado, con qué tipo de disco duro vas a trabajar. El tipo de disco duro que tú utilices acá, bien puede ser de acuerdo al tipo de disco duro que tiene tu máquina con la que están trabajando, ¿no? Normalmente, la mayoría de personas cuando crean sus máquinas virtuales eligen SCSI. SCSI por ser un tipo de disco duro con mayor revolución, más rápido. Las Lactos utilizan esta tecnología. Pero a veces cuando eliges esta opción, suele suceder ciertos errores cuando instalas la máquina virtual. Por eso yo voy a recomendar, en esta ocasión voy a recomendar el IDE, que es lo recomendado, ¿no? Una tecnología antigua, pero que es estándar, ¿no? Hasta ahora persiste todavía lo que es el IDE, ¿no? Por supuesto que estamos en versión SATA y para el servidor estamos en disco SAS, ¿no? Vamos a dejarlo en IDE por el momento, ¿ya? Next, siguiente. Y
te va a indicar que te va a crear un nuevo disco virtual, ¿no? O quieres usar un disco virtual existente que de repente se va a crear en el disco duro, que podría ser este, ¿no? Eh, el cual no lo recomendaría, ¿no? Yo recomendaría un disco virtual en el cual yo pueda transportar en mi carpeta virtuales, así como la creación de la plantilla y el sistema operativo. Entonces mejor lo dejo en la primera opción. Next, lo siguiente, me dice, mira, tu disco virtual, de acuerdo al sistema operativo que vas a crear, ¿no? Te recomienda que tenga 40 GB. 40 GB, ¿no? Yo lo voy a dejar esa opción. Me parece bien, ¿no? 40 GB podría ser, ¿no? Y a la vez te va a indicar, ¿no? Esta opción, ¿no? Donde tú puedas hacer múltiples archivos virtuales en el disco, es decir, que en el cual te permite de repente particionar, ¿no? En el disco duro. Yo lo voy a dejar acá, ¿no? Lo recomendado también te indica la máquina. Next. ¿Dónde va a estar guardado tu disco duro? ¿Dónde? Busca Browse. Este va a estar guardado en la unidad C. En la unidad C, ¿te acuerdas? Virtuales, cliente 2. Abrir y ahí voy a guardar. En esta ruta voy a guardar mi disco duro. No lo voy a guardar en otro lado. Fíjense que cuando aparece, en forma automática te aparece como si estuviese guardado como un archivo común fuera de la carpeta. ¿Y qué es lo que ocurre luego cuando tú copias tu carpeta a la unidad C? Es donde vienen ya los errores para poder levantar tu máquina virtual. Entonces tienes que estar atento justamente en esta clase para poder crear la plantilla de configuración. Le decimos Next y me aparece todos los datos con que yo he elegido. Nombre de esta máquina virtual que estoy creando se llama cliente 2, ¿no? ¿Dónde va a estar grabado? En C, ¿no? En C, virtuales, cliente. ¿Qué versión de Workstation? ¿Qué sistema operativo vas a grabar en esa máquina virtual? El Windows XP. Tu disco de 40 GB. Memoria 512, host only, CVD, controladores y todos los dispositivos de entrada y salida que tienen que reconocer de mi equipo. Eso es lo que yo he elegido. Elijo Finish y listo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en el lado izquierdo, ¿no? Aparece ahí lo que es la máquina virtual cliente 02 con la ruta, ¿no? Con la ruta que aparece dentro de ella. También va a aparecer los dispositivos que yo he instalado en cada una de ellas, ¿no? Sus características en este lado de acá. Al finalizar la plantilla de configuración te sale esta pantalla de color negro, ¿no? Lo cual hasta ahí todas las opciones que hemos marcado están bien. Vamos a ir al capítulo número 2 para ver cómo creamos la instalación en mi máquina virtual, ¿no? Que está creada acá también te indica las especificaciones, ¿no? Que está en Power Off, ¿no? Quiere decir que está apagado, por eso la pantalla negra, ¿no? Para poder encender, por supuesto, ¿no? Está este botoncito, ¿no? De color verde, o podemos indicarle acá también para poder iniciar lo que es la máquina virtual. Bien, hasta aquí, chicos, hemos visto lo que es la plantilla de configuración de VMware Workstation. Nos vemos hasta la próxima clase, hasta el capítulo 2, que es la instalación del sistema operativo cliente. Muchas gracias.